Hola, bienvenidos a LenguaVid, una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del tema de agreement, cuando uno está de acuerdo con alguien. ¿Y cómo lo expresamos? Si es afirmativo, vamos a utilizar los adverbios so y to. Si es negativo, vamos a usar los adverbios either y neither. En la primera parte de este tema, estuvimos viendo cómo normalmente utilizamos los verbos do y el verbo to be para hacer agreement de acuerdo a situaciones de acción o de estado. En este caso vamos a hablar de los verbos modales. ¿Cómo hacemos agreement con los verbos modales? Aquí les tengo unos casos. I should save money for my vacation. Debería ahorrar dinero para mis vacaciones. Suponga que usted me acaba de decir eso a mí. Yo estoy de acuerdo con su opinión, con su pensamiento, y le digo, I should too. Yo debería también. Utilizando el adverbio to. Utilizando so, diríamos, so should I. So should I. Y también tenemos esta última opción, me too, que también es simplemente decir, yo también. No la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque ya deben de haberse dado cuenta que todo el mundo utiliza me too. Y hay situaciones en las que de pronto en un restaurante, en una reunión, estás sentado con 2, 3 personas y alguien expresa una opinión acerca de algo y los demás están de acuerdo o estamos de acuerdo. Qué triste y qué aburridor que todo el mundo diga me too, me too, me too, ¿cierto? Entonces es mejor saber las diferentes opciones que tenemos porque a veces nos toca expresar nuestro acuerdo de segundos o de terceros después de que alguien ya ha dicho me too. Entonces, para no quedar mal, I should too, so should I. En el caso de los verbos modales. Vamos a mirar entonces un aspecto negativo. Usted me dice, o alguien dice, I won't work Sundays. I won't work Sundays. Yo no trabajo los domingos. También podríamos traducirlo como yo no trabajaré los domingos. También podríamos traducir eso como yo no quiero trabajar los domingos. El verbo auxiliar aquí es will. Miren que está la contracción de will not, won't. Yo puedo decir I won't work o I will not work. La misma cosa. Recuerden que a nivel informal siempre estamos haciendo contracciones. Como esta es una opinión o una expresión negativa, si yo estoy de acuerdo, pues mi acuerdo sería decir que yo tampoco, que yo no haré eso que esa persona dice que tampoco hará. Entonces, en ese caso usamos neither will I. Observen que aquí el verbo auxiliar will está normal. ¿Por qué? Porque ese adverbio es negativo, ya tiene la negación incrustada. Neither will I. Si queremos usar either, que es positivo, entonces necesitamos que el verbo auxiliar sea el que marque la negación. I won't either. Observe detenidamente la posición, la ubicación de estos adverbios en la frase de acuerdo. Neither siempre debe ir al principio porque él ya lleva la negación y es el que está diciendo, negando. Either siempre debe ir al final, precedido de la negación. Y acá, como en el caso de me too, tenemos el correspondiente negativo que sería me neither. Me neither. La misma recomendación. Es bueno saber las 3 formas que tenemos para no cometer el error de solamente decir me too o me neither todo el tiempo. Vamos a mirar entonces otro caso, otra situación respecto al agreement. Ok, miremos ahora otro verbo modal, el verbo must. Must. Recuerden que must es deber. ¿Deber de qué? Responsabilidad.
más de responsabilidad que de obligación. Si usted dice, por ejemplo, I must study harder, debo estudiar más, debo estudiar con más ahínco, ¿cierto? Yo le podría contestar, so must I, or I must too, so must I. Tengan en cuenta que, miren, siempre estamos utilizando el mismo verbo. So must I must too. Miren la ubicación de los pronombres, la ubicación de los adverbios. Lo mismo pasa acá. En este caso estamos utilizando otro verbo modal, el verbo would. Miren la expresión, she wouldn't accept my offer. I offer something to someone, to a woman, and she wouldn't accept my offer. Esta frase está en pasado. Ella no quiso aceptar mi oferta. She wouldn't accept my offer. Y otra persona me contesta, neither would I. Ni yo tampoco lo haría o lo aceptaría. I wouldn't either. Neither would I wouldn't either. Posición siempre va a ser la misma. El verbo modal en el centro y los pronombres ubicados siempre en la misma posición. Aquí ya saben, neither es negativo, would va en su forma base, en su forma normal. Either es positivo, would debe llevar la negación. Miremos otro caso. Ok, un tercer caso, una tercera situación que tenemos con el agreement son los tiempos perfectos, los perfect tenses. ¿Cómo construimos entonces un agreement en perfect tenses? Es muy simple. Es de la misma manera que construimos con los verbos modales o inclusive con el mismo verbo do o to be. Tengo esta expresión, I have finished my job. I've finished my job. Recuerden que esto lo podemos contraer. I've finished my job. He terminado mi trabajo, mi labor. Y usted me puede decir, o usted contestaría, so have I. Punto. Recuerden que estos verbos que van en el medio de las expresiones de agreement, todos se comportan de la misma manera porque todos pertenecen realmente al grupo de los verbos modales. Recuerden que dentro de los verbos modales incluimos los verbos auxiliares. Entonces, siempre de la forma que se comporta uno, se comportan todos. Como uso uno, puedo usarlos a todos. Cada uno tiene su uso o su significado diferente más bien, pero realmente los usamos siempre igual. Entonces por eso no hay ninguna transformación aquí a pesar de que estamos haciendo un agreement en un tiempo perfecto. He terminado mi trabajo. El verbo principal nunca va a intervenir en un agreement. Siempre intervienen son los verbos modales. Y ahí incluso incluimos a todos. Do, to be, have, que también es auxiliar, y los otros verbos modales, el resto de ellos. Entonces, realmente es así de fácil. Miremos el caso negativo, de una vez lo estamos poniendo en pasado. Alguien te dice, oh, I hadn't spoken to them. Yo no había hablado con ellos. O yo no había hablado con ellos. I hadn't spoken to them. Por ejemplo, en mucho tiempo, ¿cierto? Usted está pensando en alguien, una pareja o alguien que usted no ha visto y con quien no ha hablado por mucho tiempo. Y usted me dice, oh, I haven't spoken or I hadn't spoken to them in a long time. Y yo le puedo decir, neither had I. Neither had I. Ya saben, neither lleva la negación. O al revés, I hadn't either. Es así de sencillo. Realmente no es mucho el misterio con el agreement. Con el agreement solamente debo tener en cuenta que para expresar cualquier tipo de agreement, ¿qué debo estar atento? ¿Cómo lo está expresando? ¿Cuál es la opinión con la cual estoy en acuerdo? La forma en que use, la expresión que use la otra persona, yo debo tener en cuenta qué verbo está utilizando. Si es un verbo modal, cualquiera de ellos, lo voy a usar en mi agreement. Si es un verbo principal, lo tengo que reemplazar con, exacto, con do o con to be. Si es un estado o si es una acción. Si esa acción de ese verbo principal está en pasado, entonces el agreement sería con do en pasado. I
did to o so did I. Así de sencillo. Bueno, espero que el tema les quede claro. Recuerden que pueden ver estos videos las veces que sean necesarias. Piensen en situaciones en las que usted podría expresar algo o alguien expresar una cuestión, una opinión, y usted por necesidad o por gusto va a estar de acuerdo con ello. ¿Cómo lo expresaría? Mire los ejemplos, escriba los suyos, escriba unas cuantas oraciones y haga lo mismo que yo estaba haciendo aquí. Escribo la oración, me figuro que alguien me está diciendo eso y escribo mi acuerdo. Afirmativamente, negativamente, en presente, en pasado, en cualquier tiempo. Es muy fácil. Recuerden, siempre usamos los verbos modales para expresar agreement. Thank you for watching. See you in my next video.